Del siglo IV, 400 y pico después de Cristo, alguien decidió que la noche entre el 24 y el 25 de diciembre, que era una noche en la que se celebraba una fiesta muy pagana con un trasfondo terrible, alguien decidió que a partir de ese momento se recordara de una forma especial el nacimiento de Jesús. Es decir, que durante más de 400 años los cristianos no celebraron entre el 24 y el 25 la fiesta de la Navidad. Cuando vamos a la Biblia encontramos que ni siquiera la palabra aparece. Ahora, lo que sí le cuenta la Biblia, y si ustedes han prestado atención a la lectura que Marcos nos traía esta noche, es que hace 2000 años, en un pequeño pueblo que existe y que se puede visitar hasta el día de hoy, que se llama Belén, Bet-Lehem, la casa del pan, nació un tal Yeshua HaMashiach, más conocido como Jesucristo. Y la pregunta es, ¿y qué? ¿Y cuánta gente ha nacido en Belén de Judea? Por ejemplo, el rey David nació en Belén de Judea. Una tal Noemí con su suegra Ruth vivían en Belén de Judea. ¿Y qué tiene que ver que Jesús haya nacido en ese pueblo? Es que no nació por casualidad ni nació como un personaje más, sino que este personaje o era un falso, o era el mentiroso más grande de todos los tiempos, o lo que decía era la verdad. No hay término medio. Por eso cuando tú hablas con una persona puedes hablar de política, de fútbol, de lo que tú quieras, pero en el momento en el que se toca el tema de Cristo, el ambiente cambia. El ambiente cambia radicalmente. ¿Qué tiene esta persona? ¿Qué tiene este personaje que pone de mal humor a mucha gente? ¿Qué tenía o qué tiene Jesús que cuando se menciona su nombre la gente como que se pone en guardia y dice, cuidado con este? ¿Qué tiene ese personaje? Ya en su época lo quisieron matar y aún ni hablaba, ni caminaba, no dijo absolutamente nada, y ya un rey llamado Herodes promulgó un edicto con la intención de matarlo. Se le escapó. Sus padres, José y María, dice que huyeron a Egipto y allí estuvieron un tiempo hasta que volvieron otra vez a Israel y se fueron a vivir a una ciudad del norte de Israel llamada Nazaret. Por eso se conoce a Jesús como Jesús de Nazaret. ¿Vale? Así que a los pocos días de nacer o a lo poco tiempo ya querían matarlo. Cuando cumplió 30 años, comienza a predicar y lo primero que dijo fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Esa fue la primera palabra de su predicación, de su mensaje. Hasta los 33 años recorrió todo su país a pie. Lo recorrió de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste. Cuenta la historia que miles de personas le seguían. Algunos porque lo amaban y otros porque lo odiaban. Hay que decir la verdad. Algunos porque quedaban prendidos con su palabra y con su personalidad y con lo que hacía y cómo lo hacía, y otros porque no veían la hora de quitárselo de encima. A los 33 años se va la última semana de su vida a una ciudad que se llama Jerusalén. Y allí en esa última semana organizan los religiosos de la época todo para acabar con su vida. La Biblia nos enseña que estaba pasando la noche en un huerto, se llama el huerto de Getsemaní, y de repente llegaron y lo prendieron. Se lo llevan a la casa de un tal Caifás, que era uno de los sumos sacerdotes de la época. De ahí lo llevan a la fortaleza de la Antonia. Pilato lo manda a azotar. Había la costumbre de decir, bueno, ¿a quién quieren que suelte? ¿A este hombre o a este? El pueblo optó por un tal Barrabás. Deciden crucificar a Cristo. Lo llevan a un lugar llamado el Monte de la Calavera, porque es una auténtica calavera. Lo crucifican a las 7 de la mañana y antes de las 3 de la tarde muere. Muy cerca de donde lo crucifican lo meten en un sepulcro labrado en piedra de un tal José de Arimatea, que se lo regala, y parece que todo se acabó. Los discípulos hundidos porque creían que era el verdadero Mesías,
resulta que se han dado cuenta de que se han equivocado. Estaban sinceramente equivocados desde su punto de vista. Los miles y miles de enfermos, leprosos, mudos, cojos, etcétera, que resucitó y limpió y transformó, desaparecieron. Y durante 72 horas el mundo estuvo en silencio. Pero se tomaron una serie de medidas muy extrañas, porque cuenta la historia que el gobernador de la ciudad, que era un tal Poncio Pilato romano, le ordena a una guardia de 16 soldados romanos que hagan guardia 24 horas al día en la puerta de una tumba donde hay un muerto. Porque habían oído que él había profetizado que al tercer día resucitaría. Y entonces, para evitar que esto ocurriera, lo meten en un sepulcro, ponen 16 soldados romanos armados con la orden de que nadie se acerque. Ponen una piedra en la puerta del sepulcro que se puede visitar hoy en día de más de 4.000 kilos. Ponen un precinto romano y vuelvo a repetir, todo se acabó. Aquello que empezó tan bonito, los magos, los pastores, los enfermos, todo eso pasó a la historia. Solamente una mujer llamada María Magdalena, y se llama Magdalena porque nació en un pueblo llamado Magdala, que se puede visitar hoy en día, se acordó de lo que él había dicho. Y muy temprano a la mañana se va al sepulcro y cuando llega resulta que encuentra la tumba abierta. Ella piensa que han profanado la tumba y se han llevado al muerto y comienza a llorar. De repente oye una voz detrás de sí que le dice: María, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Aquí hay solamente dos posturas, hermanos y amigos. O usted cree en lo que yo le he dicho, o usted simplemente dice esto es un mito, esto es un cuento y esto es un rollo. No hay término medio. El mismo Jesús, cuando estaba en vida, dijo: o estás conmigo o estás contra mí. Las medias tintas, el creo pero no creo, el sí pero no, al Señor no le agrada. O repito, o él era un farsante, un mentiroso y ni murió, ni resucitó, ni nada, o lo que él dijo que era verdad. Imagínate por un instante que verdaderamente ese niño que nació en Belén de Judea era el Hijo de Dios. Imagínatelo por un instante. Imagínate por un instante que Dios, cumpliendo con su palabra, decidió mandar a su hijo a una expensa y aún sabiendo que lo iban a matar. Yo no entregaría jamás a ninguna de mis hijas para que muriera por ninguno de ustedes, por ninguno, ni siquiera por mi mejor amigo. Pero Dios hizo no eso, sino que mandó a su hijo para que muriera por toda la chusma de la época, por todo lo peor de la época, por gente que iban a ser sanados pero que después le iban a negar, por gente que le iban a escupir, por gente que había sido resucitada y lo iban a abandonar en el peor momento. ¿Quién hace eso? No hay ni un solo padre ni una sola madre en este mundo que sea capaz de entregar a su hijo para que muera por otro. Hay muchos países, algunos, donde existe la pena de muerte. ¿Te imaginas que tú digas, bueno, voy a mandar a uno de mis hijos para que ocupe el lugar de ese criminal y de ese asesino, y en vez de morir él en la cámara de gas o en la silla eléctrica, que muera mi hijo y lo perdonen al asesino? ¿Quién haría eso? Nadie, jamás. Nadie haría eso. Pero hubo un personaje en la historia que hizo eso. Porque la pregunta es, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió? Si dice la Biblia que él nunca pecó. Si analiza su vida desde un punto de vista no religioso, simplemente objetivo, como una persona que simplemente quiere obtener información sobre el personaje y punto. Observa que era una persona buena, cariñosa, amable. Los niños se mataban por estar con él. Los enfermos recorrían centenares de kilómetros para recibir ayuda y la recibían. No fue una persona agresiva, violenta, una persona que tenía un montón de soldados cortando cabezas a diestra y a siniestra, obligando a la gente a que creyeran en él. Nada que ver, todo lo contrario. Incluso en una ocasión dice que quisieron hacerlo rey y él dijo, no, cogió y se mandó a mudar. ¿Por qué lo tuvieron que matar? Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y todos nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores. El que no engañó a su mujer, lo hará. El que no mintió, algún día mentirá. El que no robó, tal vez hizo otra cosa. Pero no hay injusto ni a un solo uno delante de Dios. No hay nadie que pueda levantarse delante de Dios y decir, yo soy más bueno que Dios. Es más, si te atreves a hablar así, es que eres el ser más soberbio
y orgulloso que pisa el planeta Tierra. La paga del pecado es la muerte, amigo. Y gente más buena que nosotros, y más sabia que nosotros, y más rica que nosotros, y más culta que nosotros, están ahora mismo muertos. No hay nadie que se pueda librar de esto, nadie. Los ricos se mueren, los pobres se mueren, los médicos se mueren, los arquitectos se mueren, todo el mundo se morirá. Pero dice la Biblia, porque Él lo enseñó, que cuando morimos, aunque algunos dicen que no hay nada, pero Él dijo que después de esta vida nos tendremos que presentar delante de Él a rendirle cuentas. ¿Y cuántas veces yo he pensado, digo, una vez un hombre llamado Poncio Pilato, gobernador de Judea, lo juzgó a él, a Poncio Pilato se tendrá que presentar delante de que Él crucificó. Aquel que fue tan cobarde que se lavó las manos, algún día tú tendrás que rendir cuentas delante de ese. Y todos aquellos que le negaron, ¿te imaginas Judas? ¿Te imaginas todos los que han dudado de Él y lo han insultado y lo han calumniado? Todos en fila india pasaremos delante de su presencia a rendirle cuentas. Unos a los 30, otros a los 40, otros a los 80, otros a los 106 como mi abuelo. Pero todo ser humano algún día tendrá que presentarse delante de Él. Y por eso en estos días, aunque sabemos que no nació Jesucristo el 24 de diciembre, ya lo hemos dicho 1.000.000 de veces, pero a mí me viene de perlas que ustedes estén aquí esta noche. Porque aunque tengo que decir que efectivamente Jesús no nació en diciembre, seguramente nació entre septiembre y octubre, ¿qué más da? ¿Qué más da? Como si nació el 24 de agosto, me da igual. Lo importante es que Él vino a este mundo. ¿Y sabes qué? Él hizo lo que nadie estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Si estudias la historia de Mahoma, Mahoma fue un asesino, un criminal. Hizo la guerra y la siguen haciendo hasta el día de hoy. Y aquí en pleno suelo europeo, muchas naciones están temblando al darle acogida a personas que mañana puede ser que te corten la cabeza. Ay, amigo. Ahora ya vemos las cosas diferentes cuando nos tocan directamente a nosotros, ¿verdad? Cuando estas cosas pasan lejos, como que no nos afecta. Pero ahora el subirte a un avión, a un autobús, el ir por la calle y que te puede pasar lo mismo que ha pasado en otros lugares, qué diferente es la historia. Nadie murió en una cruz por nosotros, ni Buda, ni Mahoma, ni Krishna, ni Confucio, nadie. Absolutamente nadie. Solamente Jesucristo fue capaz de morir en una cruz, pero Él fue capaz también de resucitar al tercer día. Y es el motivo por el que hemos organizado este programa muy sencillito, tampoco es para ¿verdad? Es una cosa muy sencilla, pero yo creo que Dios es un Dios de sencillez. Y yo creo que el Señor nos ha traído esta noche a todos y a cada uno de nosotros aquí para que pensemos en esto. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Trabajar y trabajar y trabajar. ¿Y para qué trabajas tanto? Hay un libro en la Biblia, en Eclesiastés, que dice que muchos trabajan y trabajan y trabajan y luego no van a disfrutar de lo que han trabajado, sino que tal vez disfrutará otro. Hay tantas contradicciones, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo vino a este mundo, dice, para darnos vida y vida en abundancia. Yo no nací en un ambiente así. A mí me daba, perdonen la expresión, asco los cristianos evangélicos. No soportaba el tema de iglesias, de Biblias, de pastores. No soportaba nada de esto. Hasta que un día tuve que clamar a Dios. Nadie sabe lo que le pedí a Dios, pero Dios me ayudó y me cambió. Y a partir de ese día he conocido no al Cristo de la historia, el cual conoce prácticamente todo el mundo, sino un Cristo que es mi amigo, que está conmigo, que me da su paz, que abre las puertas por las que tengo que caminar, que aparta las cosas que tiene que apartar de mi vida, porque llegué a la conclusión de que Él sin mí puede vivir perfectamente, pero yo sin Él no soy capaz de vivir, y más después de haberle conocido. Y quiero terminar diciendo algo. Cuando tú comienzas a conocer a Jesús, pero no ese pequeñín que parece que nace todos los años, sino al Cristo vivo, resucitado, el poderoso, el que es capaz de sanar, de liberar y de hacer maravillas en tu vida. Cuando tú lo conoces a Él, tú dices, ¿qué es lo que Él ha visto en nosotros para amarnos tanto? Porque que nosotros nos hayamos enamorado o hayamos quedado prendidos con Él es lógico. Pero ¿cómo no va a ser lógico conocer a un Dios tan bueno? Es que hay que ser tonto para no creer en Dios. ¿Cómo no voy a creer en un Dios que cuando estoy muriéndome me sana? ¿Cómo no voy a creer en un Dios que cuando tengo un problema me soluciona el problema? ¿Cómo no voy a creer en un Dios así? Todo el mundo quiere tener un Dios así. Pero lo que no he entendido ni seguramente entenderé jamás
es qué vio Él en nosotros para soportarnos tanto. Y estamos a punto de terminar un año que, por lo menos para mí, se me ha ido volando, Yo recuerdo, ahora mismo estoy aquí y tengo en mi mente la imagen del año pasado. Es como si se hubiera detenido el tiempo. Me veo otra vez aquí, más o menos con las mismas caras, aunque veo gente nueva, y yo digo, Dios mío, otro año se nos ha ido. Yo no sé qué años tienes tú, no sé cuántos años tienes, 30, 40 o 50, no lo sé. Pero sabes una cosa, la vida es muy corta. Y cuando nos demos cuenta, se nos fue la vida. Por eso hoy es una oportunidad que Dios te está dando a ti para que te reconcilies y para que te acerques a Dios. Yo no te estoy invitando a que vengas a la iglesia, no me confundas, no te confundas, A mí me da igual si usted quiere venir aquí o no quiere venir o quiere ir a otra iglesia. A mí me da exactamente igual, créame, ¿sabe? Pero a mí lo que no me da igual es que usted salga por esa puerta sin haber aprovechado la oportunidad de haber abierto su vida, su corazón al Señor y pedirle al Señor que le ayude y que usted pueda conocerlo a Él personalmente, como muchos de los que estamos aquí en esta noche le conocemos. Por eso me gustaría que en este momento cerráramos los ojos un momento, hiciéramos una sencilla, una breve oración y le pidiéramos al Señor, que yo creo que está aquí esta noche, porque si no está aquí, yo no hubiera venido, créame. Pero como yo sé que mi Dios está en este lugar y nos ama y nos quiere bendecir tanto, ¿por qué no le pedimos que en estos últimos días que nos quedan para terminar este año 2016, le entregues tu vida a Él y dejes que Él te muestre cuánto te ama y lo útil que puede ser para otras personas? Hay muchos de ustedes que todos los dones y las capacidades y el potencial que tienen lo estás invirtiendo en ti mismo. Pero hay muchas personas a las cuales tú podrías bendecir y ayudar y a cambiarles la vida si pusieras tu vida en las manos de Dios, y el Señor te usaría de una forma impresionante, créeme. Vivimos en una isla pequeña, muy pequeña, pero hay tanta gente desesperada y necesitada.